Buenos días, feliz domingo, domingo de Ramos para todos las personas que nos acompañan desde Latinoamérica. Primero que nada, gracias por su tiempo, gracias por su asistencia, a la gente que nos está viendo desde Facebook en el live. Bienvenidos también a la gente que está en la sala de Zoom y que asistieron además puntuales. El día de hoy tenemos un webinar que es muy relevante porque se acerca el Día Mundial del Autismo, mejor dicho, Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Y hoy nos acompaña Ana Cecilia Contreras, que ya nos va a platicar un poquito más acerca de ella y nos va a presentar el tema de qué hay después del diagnóstico en TEA. Antes de iniciar de lleno con el tema, yo quiero agradecer a todo el equipo de Infancia y Desarrollo Pleno que se encuentra detrás de esto que hacemos mes con mes y cada día. Especialmente a mis compañeras Diana Cruz y Wilenis Pérez, que se encuentran atendiendo a la gente también en el chat del Zoom y también en el Facebook. Así que si ustedes quieren dejar algún comentario o alguna pregunta, siéntanse con la libertad de hacerlo. Ellas van a estar apoyándolos con leer los comentarios. También les quiero comentar que a lo largo de, mejor dicho, al final de este webinar, les vamos a tener información sobre las mesas redondas, que recuerden que tenemos mesas redondas mes con mes y el tema es personas cuidadoras. La próxima mesa redonda va a ser el 14 de abril. Vamos a tener, por supuesto, información en nuestras redes sociales y les voy a compartir la imagen para que ustedes puedan tener un poco más de información y estar preparados para el día del encuentro. Y también les voy a facilitar información sobre un par de cursos gratuitos que está ofreciendo una compañera colaboradora y que también va a dar una plática en el Día Internacional del Autismo y que es completamente gratuito. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a Ana. Ana, bienvenida, muchísimas gracias por participar. Platícanos un poco acerca de ti y bueno, te cedo la palabra para que expongas el tema que nos vienes a presentar. Claro que sí, ¿cómo estás, Rivka? Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Y más, como dices, antes de lo que es el Día de Concientización sobre el Autismo. Yo les voy a platicar un poquito cómo fue nuestro inicio en este camino desde, desde el embarazo hasta donde estamos ahora aquí, ¿no? Em, yo les quiero platicar que el embarazo de Alex, bueno, primero Alex es mi hijo el más pequeño. Yo tengo dos hijos más, adolescentes ya, y Alex es mi hijo el más pequeño. Los otros dos niños son neurotípicos, bueno, con las cosas normales de cualquier adolescente, ¿no? El embarazo de Alex fue, les puedo decir, casi perfecto. No hubo ninguna complicación, gracias a Dios. Ni siquiera gripa, nada, ni una aspirina, vaya, tomé, ¿no? Todo se desarrolló conforme tenía que ser, nació en término, nació en el peso que tenía que tener, yo comía lo que tenía que comer, no comía lo que no, es decir, me cuidé como en mis otros dos embarazos, todo perfectamente normal. Alex fue un bebé, bueno, para empezar, Alex, les voy a hablar un poquito de él. Alex ahorita tiene 8 años, tiene el diagnóstico de autismo. Es autismo no hablante, como le llaman, porque realmente se comunica, pero no con las palabras en oraciones, ¿no? Tiene un diagnóstico de epilepsia, de discapacidad intelectual y algunos otros como ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y posiblemente Tourette. Bueno, Alex nació, les comentaba, en término y todo perfecto, ¿no? Un bebé muy deseado, muy querido desde el día número 1 y se desarrollaban como cualquier bebé de esa edad, a los 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, todo iba perfectamente normal, igual que sus hermanos.
Es decir, no había para mí algún signo de alerta, ¿no? Él se sentó cuando se tenía que sentar, comía sólidos cuando tenía que hacerlo, todo iba conforme el calendario de los pediatras del desarrollo de un bebé, ¿no? Eh, Alex empezó a dar señas que yo en ese momento no pensaba que eran señales de alerta, porque pues ahorita ya me da pena aceptarlo, pero yo desconocía por completo del autismo. No tenía idea lo que era el autismo. Entonces yo en ese momento, claro que no lo vi como señales de alerta, pero sí hubo algunas cosas que yo en su momento atribuía a que Alejandro, era el más pequeño de mis hijos. Nos habíamos mudado de México a Estados Unidos, estaba oyendo dos idiomas en casa. Entonces, pues para mí eso era lo que yo le atribuía a que no hablaba. Por ejemplo, ahorita les voy a contar más sobre eso. Entonces, partiendo de que yo desconocía por completo del tema del autismo, no vi algunas señales de alerta, ¿no? Entonces, bueno, al año y medio más o menos, Alex empezó con una serie de, yo me imagino que eran como tipo terrores nocturnos, porque despertaba no una, sino tres, cuatro veces en la noche llorando, pero llorando como muy asustado. Entonces, eso sí me llamó la atención, pero igual yo decía, bueno, durmió más de lo que tenía que dormir en el día y ahorita por eso está activo, ya sabes lo que todo el mundo dice, tiene el horario volteado, ¿no? Entonces yo seguía, no, bueno, pues vamos a ver, vamos a dejarlo más activo en el día, que duerma menos, tal. También vi que al año y medio, más o menos por ahí, para empezar, Alex que caminó un poquito más tarde. Alex al año 4 meses empezó a caminar, sí gateaba, eh, te digo, balbuceaba muchísimo, pero no quería caminar, o sea, realmente no era, estaba en su interés caminar, no era que no podía, no estaba en su interés caminar, intentaba, pero seguía gateando. Entonces, hasta el año 4 meses empezó a caminar, que es un poquito tarde a comparación de los hermanos, ¿no? Cada bebé tiene su propio desarrollo, entonces tampoco lo vi tan grave. Pero sí empecé a ver que igual había momentos en los que yo al salir a la calle con él, Alejandro se alteraba cuando alguien intentaba cargarlo o acercarse a él, pero igual yo lo atribuía que el papá y los hermanos estaban siempre encima de él, abrazándolo y besándolo y todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya tuvo su dosis de gente, ya no quiere saber más. Igual empezó a alinear mucho, muchísimo. Él alineaba desde el arroz de su plato, así líneas enormes, hasta las cosas del supermercado. Cuando íbamos, agarraba 5 manzanas y las alineaba, 4 pepinos y los alineaba. Y era, o sea, era quedarse observando su obra de arte, ¿no? Su alineación de cosas. Era lo que empezó a hacer a partir de esa edad. No había palabras, nada. Había mucho contacto visual. eh, Sonreía cuando tú, es decir, tenía esta capacidad de responderte a una sonrisa, o sea, él sonreía cuando tú sonreías con él. Eh, sí vi que empezó a dejar de comer, pero pues lo mismo es, yo decía, bueno, pues como cualquier niño se vuelven más piquis y ya no quiere comer huevo, ya no quiere comer esto. Y se basaba solo en ciertas texturas y ciertos colores, por ejemplo, papas fritas, pollo asado, arroz blanco, pero nada, ni una, o sea, veía una pequeña zanahoria y ya no tocaba el plato, no es que se comía todo lo demás y sacaba las zanahorias, ya no tocaba el plato, pero igual no era tan grave, ¿no? O sea, eran cosas que el insomnio, que la comida alineaba, pero pues yo no tenía idea de eso. Entonces, no eran cosas para mí en ese momento que dijera yo, bueno, ¿esto qué es, no? O sea, para mí era un todo dentro de lo normal y de que el chiquito y nos traía a todos resolviéndole todo porque era el chiquito. Fue hasta la visita al pediatra de los 2 años, cuando, claro, pues llegamos al consultorio y yo veo que, más bien, él ve que hay muchos juguetes y lo primero que él hizo fue hacer lo que siempre hacía. Hizo una línea enorme de juguetes. Cuando entra la pediatra me dice,
ay, qué curioso, está alineando todo. Y yo, ay, sí, claro, es que va a ser ingeniero, ¿no? Porque yo decía, bueno, todo es lo que decíamos en la casa, es que va a ser ingeniero, porque alineaba no solo en línea, sino en torres, ¿no? Pero eran torres enormes, líneas enormes. Y yo le dije a la pediatra, yo creo que va a ser ingeniero porque todo el día línea. Y la pediatra más bien cambió la cara y me dijo, así todo el día. Dime una cosa, ¿hay palabras ya en Alejandro? Y yo, bueno, no, porque pues es el chiquito y lo tenemos muy consentido y pues está oyendo inglés, español. Ok, dime una cosa, ¿te señala ya cuando necesita algo? Y yo, es algo que no había notado, o sea, la verdad es que yo no puse atención en eso. Y dije, bueno, ahora que lo mencionas, pues no, o sea, Alejandro no señala, no recuerdo a Alejandro señalando algo. Ok, ¿qué es lo que hace cuando necesita que tú le des algo, que quiere algo? Y ahí fue donde dije, Dios, o sea, esto es algo. Le dije, bueno, pues él agarra mi mano y la lleva a donde necesita algo. Me dijo, ok, ¿te molestaría si hacemos un diagnóstico, un test, un cuestionario sobre autismo? La verdad, yo en ese momento no pensé que fuera algo que tenía que hacerse porque pues para mí era el chiquito, pero claro que cuando iba llenando todo el cuestionario me di cuenta de que Alejandro no hacía, no una, infinidad de cosas que están ya determinadas para metas de los niños a esa edad, a los 2 años. Lanzar la pelota, recoger sus cosas, más de no sé cuántas palabras. Y te voy a ser sincera, cuando la doctora me dijo, Alejandro salió altísimo en el test, en el cuestionario. Me gustaría que lo evaluaran para autismo. Yo salí de ahí enojada, ¿no? Enojada, indignada, porque decía, ¿cómo me pueden decir algo así? O sea, ya me van a querer meter medicina, ya, ¿no? Y la verdad, yo sí estuve en negación por mucho tiempo, porque yo no me creí lo primero que me dijeron y estuve en negación, llámale negación por sentimientos, llámale negación por ignorancia, por lo que haya sido, estuve en negación como 6 meses, más o menos, un poquito más, hasta que vi que se empezaron a acentuar muchas más cosas. Entonces ahí fue donde ya nosotros decidimos que a lo mejor sí era el momento de llevarlo a atender, ¿no? A diagnosticar, a evaluar. ¿Y qué me refiero de se acentuaron cosas? Alejandro tenía, yo no puedo decir que Alejandro perdió habilidades porque él nunca tuvo palabras, no dijo nunca una sola palabra, nunca, ni mamá, ni agua, nada, 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 ni una sola palabra, pero sí balbuceaba muchísimo. Entonces yo no puedo hablar de pérdida de habilidades cuando realmente él no tenía esa, esas palabras en su vocabulario, ¿no? No podía decir palabras, no quería, no había. Entonces, pues sí empezamos a ver que ahora Alejandro pasaba mucho más tiempo, por ejemplo, abriendo y cerrando una puerta. Pero no creas que lo hacía alterado, agobiado, no, él de verdad disfrutaba abrir y cerrar una puerta por 40 minutos. Y se reía y abría y cerraba la puerta, abría y cerraba un cajón, pero de verdad era algo que disfrutaba. Entonces lo dejábamos, jugábamos con él así de que hacía una alineación y todos los juguetes tenían que estar volteando hacia él. Entonces tú le volteabas uno hacia otro lado y ahí sí se alteraba. No era como, no, o sea, todos van hacia acá. O sea, era como seguir patrones. Empezamos a ver que empezó a seguir muchos patrones, empezó a alinear ahora, pero era ya algo literal su único juego, o sea, era alinear, em, abrir y cerrar puertas y correr de un lado a otro. Entonces, cuando ya era tan, ya sí nos empezó a prender alertas, ¿no? De que pues es tanto, es muchísimo. Mis otros dos hijos compiten. Entonces, cuando íbamos a los torneos con él, eh, Alejandro podía correr en medio de una multitud de gente porque eran torneos llenos de gente y él no volteaba a ningún lado. O sea,
podía pasar en medio de una fila enorme de señores, grandes hijos, niños, animales, y él no volteaba a ver a nadie. Entonces, pues ahí entra el agobio como papá de, pero si estará oyendo, pero pues esto no es normal. O sea, cuando tú vas corriendo, la reacción normal de un ser humano es voltear y ver, ¿no? Ver a los ojos, ver qué está haciendo el niño, ver qué está haciendo el animal. Alejandro no. Alejandro corría derecho y su único objetivo era viendo en el piso, ver hacia el piso, correr hacia enfrente. Y muchas veces pues hasta chocaba, ¿no? Que yo decía, bueno, esto sí ya no es normal, ¿no? O sea, no es normal que no voltees y no estés alerta de tu entorno. Fue eso, fue que dejó de comer absolutamente todo, o sea, ya no era ni siquiera, bueno, nada, ni siquiera unas paletitas que le gustaban, ya nada, o sea, nada rojo, nada amarillo, nada naranja, nada. Todo era del mismo color o sin color, ¿no? Y sin textura. Entonces se volvió pues un reto bastante fuerte porque pues ahí era el problema de la desnutrición, ¿no? Entonces, entre eso, que podía pasar un avión junto a él, literal, las turbinas de un avión, y no volteaba. O sea, no volteaba, él iba caminando y volteabas enfrente y no. O sea, le hablabas por su nombre y no volteaba. A lo mejor de repente una que otra vez por ahí ya te volteaba a ver, pero el contacto visual sí se vio que disminuyó considerablemente, ¿no? O sea, ya no había contacto visual, o sea, literalmente ya no había, o sea, te veía muy de repente, pero ya el mayor número de veces que estabas frente a él no te volteaba a ver los ojos, ¿no? Fueron estas cosas, obviamente más las que yo ya empecé a ver en internet, que eran que te agarran de la mano, que todas estas características que ya están muy definidas, las que yo dije, bueno, es momento, bueno, mi esposo y yo dijimos, creo que es momento de llevarlo a evaluar. Y así lo hicimos. Fuimos primero con una evaluación, nos refirieron a un neurólogo y el neurólogo nos refirió a un examen de audición. El examen de audición pasó perfecto, oía perfectamente bien. eh, es un examen bastante profundo y bueno, bien hecho. Salió perfecto, no había nada. Fuimos a evaluarlo en lenguaje y pues igual, o sea, ahí no hubo ni siquiera una interacción con la terapeuta del lenguaje, no pudo sacar nada, ¿no? No hubo lenguaje, no había lenguaje, no pudo ni siquiera convivir. Entonces, nosotros decidimos que era momento, bueno, nosotros, el neurólogo dijo, es momento de acercarse a su distrito escolar y empezar a ver opciones para Alejandro porque, bueno, perdón, ir y confirmar el diagnóstico de autismo. Entonces fuimos con una especialista de psiquiatra de ver el diagnóstico de autismo, psiquiatra, psicóloga, no recuerdo bien, tengo ese dato perdido, pero fuimos con ella y pues bueno, ahí es una evaluación enorme de conducta, fueron 2 días, cuestionarios, leer, al día siguiente evaluación como conductual, tenerlo en una sala con juguetes, interactuar con él y pues lo mismo, salió bastante alto en todos los puntajes de los cuestionarios de autismo. Mm, La verdad aquí te llevan de la mano, entonces ahí sí nos refirieron inmediatamente con ese diagnóstico en mano, nos refirieron inmediatamente al distrito escolar, que fue donde le hicieron más evaluaciones. Perdón, no al distrito escolar, fue a una institución estatal donde ahí te hacen más evaluaciones para ver si puede empezar a recibir servicios de atención temprana al niño, ¿no? Él tenía para ese entonces 2 años y medio y a los 3 te lo gradúan. Te lo gradúan, es decir, que acaba ya esa terapia por parte del Estado y ya pasas al distrito escolar, ya a escolarizarlo en educación especial, ¿no? Entonces, pues bueno, Alejandro recibió terapia de lenguaje, terapia ocupacional por todos esos meses y no llegaban las palabras, no llegaban, estaban ahí lindísimas las terapeutas, todo el mundo, todo muy bien, pero pues no había palabras.
La verdad, la accesibilidad a toda la parte médica y toda la parte escolar aquí o sea, es de esperar muchas veces, pero es buena, ¿no? O sea, tienes que pelear, obviamente, por acomodaciones, tienes que pelear, obviamente, por citas, pero, pues, sí es algo importante que nosotros fuimos viendo, no uno, varios, psicólogos, varias, terapeutas, varias, profesionistas para quedarnos con el que más nos convenciera del trato que le daba Alejandro y la comunicación con nosotros, ¿no? Em, Después de ahí, Alejandro, pues bueno, ya entró a educación especial y de ahí ya realmente nos enfocamos a la atención como tal de su salud, ¿no? Eh, en esto me refiero a seguir las condiciones del neurólogo, de revisar, bueno, pues los niveles de sangre, pues ahora vamos a hacer un electroencefalograma para ver cómo está, porque él seguía con mucho insomnio, despertando en la noche, ya no dormía, o sea, de verdad eran noches que dormía por mucho 3 horas en total a veces se dormía unas 4 o 5, pero para un niño de 3 años, 3 años y medio, la verdad es que sí era pues bastante delicado que no tuviera el sueño, que es tan importante, ¿no? Para reparar todo. Entonces, ahí fue donde empezamos a ver ya más bien, ok, ya tenemos el diagnóstico de autismo, ahora vamos a enfocarnos en la salud del niño, ¿no? Entonces, empezamos a seguir las instrucciones del neurólogo de que vamos a hacer esto. Le hicieron un electroencefalograma, le hicieron una resonancia magnética y pues ahí llegamos al otro diagnóstico de epilepsia y ahí nos enfocamos a la atención como tal médica de Alejandro. La reacción como tal de la familia en todo este proceso, te puedo decir que ha sido muy variada. Nosotros, pues como papás, pues no quieres que le dé ni siquiera una gripa a tu hijo, ¿no? O sea, le da una gripita y ya estamos preocupados, queremos atenderlo bien, todo. Bueno, si el hijo corta con la novia, nos preocupa, nos ocupamos de atenderlo, ¿cómo estás? Hablar con él. En el caso de un diagnóstico como es el de Alejandro, la verdad es que no fue en su momento tan fácil de digerir. Te puedo decir que los hermanos para ese entonces, cuando recibimos el diagnóstico, los hermanos tendrían, no sé, pues él tenía 3, los hermanos tenían 13 y 6, 7 por ahí. Estaban muy chiquitos para dimensionar lo que era el autismo. Si yo, que era su mamá, era adulta y mi esposo, pues no dimensionamos bien, los hermanos tampoco, pero nuestra prioridad fue siempre que ellos se involucraran de una manera eh, que no les causara como agobio, como preocupación, fue integrarlos al cuidado de Alejandro, ¿no? Entonces, ellos en su momento lo recibieron bien, pero pues ya después, hablando con ellos ya más grandes, pues sí están muy preocupados por él, ¿no? O sea, es algo que les preocupa. El grande me dice, es que a mí me preocupa cada paso que da Alejandro. O sea, de verdad, vivo con mucho nervio de que algo le pueda pasar en la escuela porque no puede hablar, vivo con mucho nervio de que algo le pueda pasar porque y no te lo puede decir, que algo le esté doliendo y no podamos atenderlo como en el momento. O sea, sí tratamos de integrarlos al cuidado, al cariño, a la protección de su hermano porque nos necesita a todos como familia, pero pues no fue fácil, definitivamente. Y obviamente también tratamos de no descuidarlos a ellos porque pues también eso es algo bien importante en las familias, que puedas hacer un balance entre, ok, tienes un diagnóstico, no es fácil, pero si tienes más hijos, pues también tienes que seguir en el cuidado y la educación de ellos, ¿no? Porque son personas que también tienen sus propias batallas, sus propias luchas, entonces ahí es el balance que la verdad al principio, si te soy sincera, fue muy difícil de seguir, porque obviamente cada quien procesa las cosas diferente, ¿no? Yo me tardé muchísimo en aceptar, no en aceptar, no en aceptar como tal, sino más bien en superar
la tristeza y la preocupación que yo sentía al recibir el diagnóstico. Porque obviamente, pues te dan un diagnóstico y no sabes por qué es y tampoco sabes cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, pues sí es como complicado no poder tener esa claridad para poder seguir teniendo una vida tranquila, ¿no? Entonces ahora ya entra tu preocupación como mamá, tu preocupación sobre el hijo, sobre la temática familiar, todo, ¿no? Entonces, yo sí me tardé en superar esa parte. Mi esposo en su momento también entró en una etapa de negación. Él me decía: "No, no, pero ¿sabes qué? Es que no es autista, porque mira, él está jugando con el hermano", ¿no? Entonces, cada uno vivió su proceso diferente y es algo bien importante esto que yo creo que todos tenemos que vivir, vivir el proceso como tienes que ser, porque, pues, para algunos será muy fácil, pero para otros, a lo mejor, como yo, como fue en mi caso, fue un camino bastante largo, y no por otra cosa, sino por la preocupación de no sentirme yo preparada para poder ayudarlo como tenía que ser, ¿no? Eso es del lado familiar, o sea, de cómo la familia lo abordó. La verdad, lo tratamos de abordar de la forma más natural con los hijos, de la forma más, eh, pues sí, natural, o sea, de, okey, su hermano es autista y su hermano hace esto y no le gusta esto, hay que cuidarlo de esto, ya sabes, no imponiendo, no viéndolo como algo, como una tragedia, sino como a así está. Vamos a atenderlo, vamos a darle atención médica, tiene muchas complicaciones y vamos a hacer lo mejor que se pueda para que tenga una vida feliz y bien atendida médicamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que es algo bien importante después de que una familia recibe el diagnóstico, que se comunique con toda la familia sobre el diagnóstico del hijo, porque pues así como yo, mi esposo y mis hijos no teníamos idea, pues claro que los abuelos, los primos, los tíos tampoco tenían idea completa de lo que es el autismo, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante y de ahí parte una plena inclusión. La inclusión empieza en casa, eso es definitivo, de hablar con la familia, ¿no? O sea, okey, ya recibiste un diagnóstico, estuvo a lo mejor te tardaste, estuvo difícil, pero ahora es hora de incluirlo realmente empezando por tu familia, ¿no? O sea, si vamos a ir a salir a luchar, a buscar acomodaciones, incluirlo afuera, en la escuela, en los lugares, mucho más en la familia, que es donde va a estar, pues, la mayor parte del tiempo, y de ahí viene el apoyo, el cariño y todo, ¿no? Entonces, creo que sí es algo bien importante de hacer, de compartir, de decirles: "Okey, Alejandro es autista y no le gustan el sonido", por ejemplo, en el caso de Alejandro, no le gusta el sonido de la gente en un lugar cerrado hablando, ¿no? Entonces, compartirle cómo es el hijo, qué le gusta, qué no le gusta, qué necesidades tiene, creo que es algo bien importante de hacer de la familia de una persona con un diagnóstico como es el diagnóstico de autismo, que realmente hasta ahorita yo siento que ya se está empezando a hablar más del tema, pero pues antes la verdad es que no se hablaba mucho, o sea, no, o si se hablaba, pues ahora las redes sociales lo están potencializando, no sé, ¿no? Em, Tiene mucho beneficio hacerlo porque como papás muchas veces nos sentimos excluidos, no porque la gente nos quiere excluir, sino porque nosotros tenemos que cambiar la dinámica. Ya no es agarramos a los niños y nos vamos a la fiesta, ya es pensar, bueno, va a haber ruidos, va a estar en una zona abierta, no podemos ir. Bueno, no durmió, no podemos ir. Ya sabes, entonces empiezas a excluir, a sentirte excluido, pero no es porque la gente te quiere excluir, bueno, en la mayoría, es porque ya tú tienes que ver por las acomodaciones de tu hijo en esa fiesta, por las acomodaciones de tu hijo no sé, o cualquier evento, ¿no? O sea, tienes que ver tú, entonces te empiezas sin querer a aislar. Entonces creo que compartir con la gente que está cerca de ti es bien importante para que puedan tener empatía y sentir.
que no es que no quieres ir, es que tal vez no puedes ir, ¿no? Em, nosotros quisimos buscar más atención para Alejandro por precisamente por todas las complicaciones que él ha venido presentando, para tener más que nada bien atendido la parte de la salud, ¿no? Y creo que eso también es bien importante, rodearnos de un equipo multidisciplinario que pueda entender las necesidades de nuestro hijo. Ah, en la parte de qué hay después del diagnóstico, creo que como papás, como mamá de un hijo autista, lo que a mí me gustaría decirle a una persona, a una mamá, a un papá que está pasando por este proceso, que está iniciando, que ya lo recibió, son cosas para mí que a mí me sirvieron y que a lo mejor en ese momento no tuve al alcance o que no, porque tú cuando recibes el diagnóstico de autismo, lo primero que haces es ves en internet y ves millones de casos, ¿no? Y te llenas de información y entre la tristeza, la preocupación y te llenas de información y te sientes perdida por completo, ¿no? Para mí, creo que una de las cosas más importantes es esa, buscar la mejor atención de tu hijo con un equipo multidisciplinario que atienda tus necesidades, tus preguntas, que puedas debatirle, que puedas eh, cuestionarle sobre por qué este medicamento, por qué este tratamiento, porque, ¿no? Siento que esa parte para cuidar el hijo es súper importante. Otra cosa que es bien importante es usar el criterio y el sentido común como papás, porque muchas veces dentro de esa desesperación, esos sentimientos que traemos como papás es buscar soluciones rápidas, curas, y no solamente terminas dañando a tu hijo, sino terminas dañando tu economía, tu paz mental, tu relación con tu esposo, tu relación con tus hijos, porque entras en un mundo que a lo mejor ni siquiera estás convencida, pero la necesidad de ayudarlo te puede envolver en eso y es bien delicado, ¿no? Entonces siento que sí es bien importante tener el sentido común, el criterio para beneficio de tu hijo, siempre. Otra cosa que yo recomendaría es volvernos expertos, ¿no? En nuestros hijos. Nada, sin quitar la labor tan importante de los terapeutas, nada como la dedicación y el tiempo de un papá, una mamá, unos hermanos que le den a tu hijo. Entonces, si te vuelves experta, que yo todavía no lo soy y que estoy buscando todo el tiempo serlo, puedes empezar a ver por qué tu hijo entra en crisis, por qué tu hijo no le gusta escuchar ciertos ruidos, porque a lo mejor tiene una memoria negativa. Hay un, hay un científico que me encanta que dice que cuando tú recuerdas algo, se activan ciertos mecanismos cerebrales que la imagen te puede reproducir los sentimientos de cuando lo estabas viviendo, ¿no? Entonces, cuando te digo vuélvete experta, es aprende a ver las reacciones de tu hijo. O sea, puede ser que esté viviendo un recuerdo que lo está agobiando y entró en crisis, o puede ser que esté tan feliz por un recuerdo feliz, ¿no? Entonces, lo puedes volver a vivir con tal intensidad, pero eso no lo vas a ver si estás tú nada más distraída y no ves cómo va tu hijo caminando todos los días, no lo puedes ver, o sea, a lo mejor se te van. Entonces, experto en tu hijo y conocerlo 100% y de crear memorias positivas, digo yo, recuerdos positivos y cuidar los negativos es bien importante en el autismo, bien importante porque un mal recuerdo, si a cualquiera de nosotros es, ay, no me gusta ese restaurante porque ahí no me gustó la comida o me la pasé mal ese día, me peleé con mi esposo y ya no quiero regresar ahí. Bueno, los niños autistas es todavía más, es no quiero volver a ver esa caricatura, por ejemplo, mi hijo, porque esa caricatura lo altera muchísimo. Entonces, hay que cuidar desde eso, o sea, desde tratar de tener los mejores recuerdos positivos, memoria positiva como tal, y cuidar las negativas, ¿no? También, bueno, algo que es vital es aceptarlo, quererlo, respetarlo y cuidarlo como lo que es una persona con muchas necesidades, o sea, aquí es
la necesidad de explicarles a ellos desde cuando tú te bajas del carro con otros hijos y sabes que automáticamente caminas a tu casa, bueno, Alejandro no sabe que automáticamente tiene que caminar de su carro a su casa, ¿no? Entonces, puede pegar la carrera. Entonces, para mí, esas cosas obvias, hasta esas cosas obvias tengo que repasar todos los días. Camina junto a mamá para dentro de la casa. Entonces, es aceptarlo, quererlo todo, pero no descuidarlo. Si a un niño neurotípico como tal, que pues a lo mejor dices, bueno, ahí como va saliendo, ¿no? O sea, ahí se va a dar de topes en la vida si no lo hace bien. Te puedes dar el lujo, si quieres, de no ponerle tanta atención. En el caso del autismo, eh, sí nos necesitan. O sea, esa parte de estar ahí con paciencia, con repeticiones, entendiendo cómo funciona tu hijo, o sea, y a lo mejor desechando ideas de una maternidad que tú pensabas que tú tenías, por ejemplo, en mi caso, que yo practiqué con mis otros 2 hijos, es, okey, no, así no es, ahora vamos a trabajar sobre las necesidades de Alejandro, ¿no? Entonces, creo que le diría también eso, tener un diagnóstico va a aterrizar las necesidades de tu hijo. Entonces, ya lo tienes, ya tienes el diagnóstico. Ahora de ahí vienen muchas más cosas, muchas más puertas que se te pueden abrir para buscar acomodaciones para tu hijo, ¿no? Y como tal, para las mamás, si son como yo, los papás que son como yo, que nos cuesta en cierto momento aceptar o superar la tristeza, la preocupación de recibir un diagnóstico es tenernos paciencia como tal. Yo les diría, ten paciencia, reconoce tus sentimientos. Es bien importante porque muchas veces quedas absorbido en la rutina, en quiero devorarme toda la información. Es reconoce tus sentimientos porque ante cualquier situación de la vida tú sabes que tienes dos opciones. Una, bloquearte y no avanzar, y la otra es aceptar las cosas y reaccionar y buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, tienes dos opciones. Recibes un diagnóstico y partes de ahí, ya tienes el punto de partida, ¿ok? Ya tengo un diagnóstico de autismo bien diagnosticado por profesionistas, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es buscar soluciones, buscar acomodaciones, usando siempre el criterio común, ¿no? Y si no te convence el primer diagnóstico, a lo mejor siempre hay, yo sé que todo es cuestiones monetarias y lo que sea, pero buscar un diagnóstico, buscar un profesionista que te dé la tranquilidad de un buen diagnóstico para de ahí tú partir. De ahí con seguridad llegar y esta es mi carta, estas son las necesidades de mi hijo, necesito acomodaciones, necesito esto, ¿no? Entonces, primero, pues vas a tener que aceptarlo, que superarlo. A lo mejor puede ser un año, un mes, un día, o a lo mejor pueden ser 5 años. Yo a la fecha todavía hay días en los que es difícil para mí por la cantidad de necesidades que tiene Alejandro, pero ya tengo el diagnóstico, ¿no? Ya tengo yo de dónde partir. Otra cosa que siento que es bien importante y que nos puede hacer caer en esa parte de buscar curas es la culpa, ¿no? Que sientes culpa, que hice mal, que comí mal, que no, es obvio, es obvio, es natural, es muy humano, pero siento que eso también nos va a hacer bloquearnos y no reaccionar como debemos en beneficio de nuestros hijos, ¿no? Y algo que es bien importante como papás es, pues, buscar ayuda como papá, tú como papá. O sea, lo que les dije antes siento que va más enfocado al hijo, de la atención, de volverte experta, terapeuta, pero en la parte como papás es buscar acompañamiento emocional. Creo que eso es algo bien importante después de un diagnóstico de TEA, no quedarnos solos, porque cuando te quedas solo estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a lo mejor te rebasa, pero sí es bien importante buscar ayuda profesional si lo necesitas, buscar ayuda con una amiga, con tu esposo, con lo que se necesite, pero nunca quedarnos solos, ¿no? Eso es algo bien importante porque todo mundo sabemos que para cuidar de alguien, tú tienes que estar bien. Si no estás bien,
no hay forma que puedas cuidar bien de alguien. El estrés, el cortisol, todo termina acabando contigo, con tu paciencia, con todo. Entonces, partir de tengo el diagnóstico, ahora lo voy a superar con trabajo, con, ¿no? Y después buscar atención también es válido. O sea, es válido como papás buscarlo y seguir, yo creo, el pensar que Internet, las redes sociales, gracias a Dios, nos dan muchos recursos muy valiosos, como platicabas de las pláticas de, perdón, la redundancia, como platicabas de los webinars sobre los cuidadores, eso me parece fabuloso porque de verdad, si nos quedamos solos y no vemos esos recursos tan valiosos que hay en Internet, el camino puede ser bastante difícil, ¿no? Entonces, creo que es por ahí por donde yo me iría más como consejo. Yo no soy una experta, yo abrí una página para hablar sobre el tipo, perdón, el autismo, el tipo de autismo que nos está tocando vivir. Yo sé que es un espectro enorme, entonces yo hablo desde mi experiencia. Sin ser experta, a mí me parece muy atrevido dar consejos generales porque sé que cada niño es diferente. Tú conoces a un autista y conociste a ese autista, ¿no? O sea, pueden compartir muchas cosas, pero en otras, o sea, habrá un niño que no le tenga miedo a los baños como mi hijo. Mi hijo a la fecha yo no puedo descubrir por qué tiene tanto miedo a los baños. Entonces, yo abrí esta página para eso, para conectar. Es una página en redes sociales donde hablo sobre lo que nos toca vivir para compartir precisamente esa parte tan importante de no quedarnos solas. Cuando tú compartes con alguien, empiezas a encontrar tu comunidad, tu gente, las personas con las que te puedes entender, además de tus amigas, que son básicas, pero a lo mejor las amigas, la familia no vive lo que tú estás viviendo como otra mamá que está en lo mismo. Y siento que eso es un... No sé si a Ana se le fue el internet o se me fue a mí. Si Ay, alguien, ya estás. Sí, está. o a ti o a mí, no sé a quién de las dos. Ya no Pero supe, pero yo ya te veo. Te veo y te escucho regresamos. perfecto. Giselle dice a la expositora. Regresamos, Ana. Estabas Listo. hablando de esta red de apoyo, Sí, amigos, súper familiares. importante después de un diagnóstico. O sea, buscar en Internet, hacer un buen uso de la búsqueda en redes sociales de fuentes verídicas, fuentes de profesionistas, fuentes que te den información que beneficie a tu hijo más que tú seas como vamos a probar, ¿no? Esa parte se me hace importantísima porque como papás pues estamos desesperados y queremos ver bien a nuestros hijos, pero necesitamos usar sentido común. O sea, es súper importante rodearnos de una comunidad y de buscar ayuda en Internet, aprovechar todos los recursos de Internet para el beneficio de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que más que nada eso es lo que para mí es importante después de recibir un diagnóstico, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. A grosso modo nos diste un recorrido por todo lo que ha sido este trayecto desde llegar a un diagnóstico y acompañar a tu hijo durante, antes y después del diagnóstico, pero también a tu familia. Justo todo esto que tú nos platicas a mí me hace pensar y porque tenemos años escuchando gente latinoamericana que justo está en ese camino que pareciera no tener fin, ¿no? Porque afortunadamente a ti te tocó vivir en un contexto mucho más benevolente para permitirles no solo llegar al diagnóstico, sino también recibir rehabilitación, tratamiento oportuno. Pero no es la misma realidad en Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tú podrías recomendarle a los padres de familia que están
que están iniciando este camino o están en medio de este camino o los que ya tienen algún tipo de diagnóstico, ya lo comentaste tú, si ya tienen un diagnóstico, puede ser que todavía están en el proceso del duelo. Pero entonces ¿tú qué sería lo que recomendarías a personas que no tienen los recursos que tú tuviste y que tienen la necesidad, por otro lado, de encontrar esa respuesta que les puede dar el diagnóstico? Claro, sí, es bien importante esa parte que dices. Mira, yo sé que todo se resume a eso, a los recursos que hay, muchas veces es lo que pensamos, pero vuelvo al punto de los papás involucrarse como los mejores terapeutas que puede tener un hijo. Eh, Tal vez no tienes las posibilidades económicas para tener a tu hijo en 500 terapias, ¿no? Pero o tal vez no tienes las posibilidades para imprimirle pictogramas a tu hijo y tener un calendario, un álbum de pictogramas enorme, ¿no? Donde diga desde la galleta hasta la tienda que más le gusta. Tal vez no lo tienes tampoco. Tú puedes, de verdad, volver tu casa una escuela, eso es sin duda. Con una, así, literal, una hojita en blanco, escribir galleta y un recorte de una revista y pegarla en la cocina. O sea, los niños autistas necesitan apoyo. Eso es un hecho en casi todo, ¿no? Es desde, ok, el tenedor es para esto. Tú puedes volver tu casa una escuela con 5, 10, 15 minutos, una hora, todo un día que decidas dedicarte a tu hijo, bien dedicados y sin dejar de pasar por obvio muchas cosas, ¿no? O sea, tu hijo posiblemente no está entendiendo tu lenguaje si usas lenguajes y palabras que nunca ha oído, ¿no? Entonces, al nivel de un niño de la edad de 3 años, 4 años, 5 años y hablarle claro, ¿no? Volverte terapeuta de tu hijo es súper importante y a lo mejor mm, si no tienes esas terapias que son, yo sé, caras y lo que sea, tú puedes con repeticiones lograr muchísimo con tu hijo. Mi hijo no va a terapias en las tardes porque yo decidí que era mucho tiempo en la escuela, pero yo voy hablándole literal todo, así de vamos al carro, porque vamos a ir a comprar leche. O sea, pero no se lo repito una vez, se lo repito 20 veces. Si en el supermercado es vamos a comprar leche, vamos a comprar más, o sea, es oír, 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 repetir, repetir, repetir. Y yo al principio sí llené mi casa de recortes y palabras, así, escaleras, refrigerador, pero yo no creas que compraba los pictogramas carísimos, no, no. Yo literal imprimía recortes y los pegaba en el refrigerador. Entonces pasa el niño caminando por ahí, refrigerador, pero es esa dedicación te puede llevar lejos, muy lejos. Y en cuanto al área médica, esa sí me parece bastante importante, o sea, sumamente importante porque muchas veces no todo es autismo. Alejandro tenía crisis en las noches por la epilepsia, entonces la parte médica sí creo que tener un buen doctor, un buen neurólogo, un buen análisis de, no sé, si es si tiene alergias, pero se siente mal por las alergias, o sea, no es que eh, eso le esté ocasionando autismo, no, se siente mal por las alergias y no te lo puede decir, entonces revisarlos, o sea, eso sí es súper importante, llevar un chequeo médico puntual de tu hijo, eso es básico y que no te quedes nunca con ninguna duda cuando vas al doctor. ¿O por qué es esto? ¿Por qué? Para que igual no tengas que regresar 20,000 veces, ¿no? Pero siento que volviendo tu casa a una escuela donde tú le dediques tiempo a tu hijo, súper importante si no tienes los recursos de tenerlo en terapias 500 horas a la semana, ¿no? De hecho, algún comentario que hacíamos y hacían en webinars anteriores, recuerdo esta frase de lo que necesita un niño, lo único que necesita un niño es un par de padres comprometidos. Sí. Suficiente. Está levantando la mano David, le voy a ceder la palabra. Antes voy a leer el comentario de Carolina Lizama, que dice, gracias, Ana, súper importante las recomendaciones de tener confianza en los especialistas que traten a nuestros hijos, que exista una excelente relación entre padres y ellos, apoyarse en documentación y páginas de confianza.
Muchas gracias, Caro. Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar, eh, bueno, dice también Caro, los microdiagnósticos dentro del diagnóstico, consultar y preguntar 1001 vez a los especialistas para poder apoyar a nuestros hijos. Adelante, David. Si alguien tiene preguntas, comentarios, por favor escriban en el chat. Pueden escribir también en Facebook o levantar la manita para que les cedamos la palabra. Hola, hola Ana. Yo Hola, David. te quería preguntar, como ser humano, tú, no tu hijo, tú, ¿qué ha sido este acontecimiento? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo te hizo a ti? ¿Cómo te afectó a ti? A esa persona que eres tú, independientemente de tu hijo, independientemente de tu esposo, independientemente del mundo. ¿Quién eres tú antes y después? Wow, no, David, esa es una pregunta súper, súper profunda y súper importante. Yo te puedo decir que yo salí del consultorio con un diagnóstico en las manos, entré siendo una persona y salí siendo otra, pero no sabía todo, definitivamente. El hecho de tener un diagnóstico a mí me hizo cambiar, como no tienes una idea, en muchas áreas. Me costó mucho tiempo, no te puedo decir que fue al día siguiente, pero salí de ahí con la necesidad de volverme mejor persona, mejor ser humano y buscar la atención de mi hijo. Pero sobre todo, el diagnóstico de mi hijo lo que más me ha hecho es ver el mundo desde otro punto de vista, algo que yo no tenía, que yo iba conforme a la rutina de la vida normal. Ahora te puedo decir como ser humano que valoro cada día que tengo. Eso ha sido una de las cosas principales para mí. Yo pasé por una tristeza, una depresión muy profunda después del diagnóstico y literalmente me tuve que reconstruir. Y a partir de ahí te puedo decir que yo valoro, bueno, desde el atardecer hasta sentir dolor porque sé que estoy viva y sé que estoy junto a mi hijo y me hizo por completo ver el mundo desde otra forma, o sea, con más empatía hacia otras personas, con más tratando de ver, buscar la felicidad en las cosas del día a día, eh, desde valorar que mi hijo adolescente sale y entra, o sea, esos momentitos que a lo mejor yo decía, ay, ya estoy enojada por esto. No, no es tan serio, o sea, no es tan serio. O sea, si Alejandro, que tiene tantas complicaciones y todo, ahí va, o sea, ahí va. Yo tengo que hacer otro muy grande esfuerzo para ir viviendo la vida desde un punto de vista como más, ¿cómo te puedo decir? Más humano, ¿no? Más humano no en automático como tal. Eso creo que para mí el valorar la vida ha sido una de las cosas que más me ha dejado ser mamá de Alejandro. Reconocer que si él tiene dificultades, yo con muchísimo más razón puedo salir de ellas, ¿no? Encontré como en él un propósito para vivir, literal, ayudarlo. Encontré fuerza al verlo a él sufrir, batallar tantas complicaciones. A mí básicamente no me queda pues ni ganas de quejarme, ¿no? Yo digo, bueno, yo estoy pasando esto, ahora voy a seguir. Entonces, esa parte como ser humano de sacar esa fuerza interior te la da una maternidad diferente sin duda alguna. Gracias, Ana. David, Gracias. ¿te gustaría Gracias. comentar algo más? Si no, cedo la palabra a Sagi. Hablando, escuchando a Ana, me acordé de Leonid y cuando yo le hice una pregunta similar, él me dijo, gracias a mi hijo sé que el agua es agua y que el cielo es cielo. Así me contestó a la misma pregunta y creo que es el mismo sentido, el tener sentido, que las cosas tienen sentido. Y creo que es un regalo que nos da Dios el poder estar en contacto con seres tan especiales y que hacen tanto bien a los que ellos parece que recibieran, pero en realidad ellos son los que dan. Es lo que yo estoy aprendiendo, es
lo que veo que se repite. Mi hijo me dio mucho más de lo que yo le doy a él. Algo así. Sí. Definitivo. Ya fe, ya fe. Bonito eso. Gracias, Sagui. Bueno, gracias, Ana. Gracias. Gracias. Sagui, por favor, toma la palabra. Gracias, hola. Pues yo no sé si lo hayan mencionado antes, entré a destiempo desafortunadamente, pero bueno, para empezar quiero felicitar a Ana que está aquí compartiéndonos ahora sí que todo su ser, ¿no? Toda su vivencia, toda su experiencia desde estos duelos que ella comenta, ¿no? Cómo es el proceso que a mí me parece pues lo mejor que pueda alguien compartir, ¿no? Sus vivencias que nos quedan a nosotros también, porque eso nos lleva a la sensibilización, no nada más lo que ella ha trascendido o ha aprendido, ¿no? Esto de la empatía y demás que comenta, pero la sensibilidad, ¿no? Que también nos conecta a todos. Entonces, yo, pues, desde esa experiencia, yo creo que me parece muy importante formar comunidades de padres, ¿no? Para empezar, padres que compartan justo esto, ¿no? Otros padres que estén viviendo lo mismo, chicos autistas. No sé si ya los haya, yo desconozco. Yo siento, siento que es una necesidad muy básica que papás se atiendan, ¿verdad? Se expresen entre sí sus vivencias y bueno, y si hubiera una oportunidad a lo mejor que se dieran pues un especialista, un terapeuta, ¿no? Un colega pudiera acompañarlos, pero primeramente crear una comunidad de padres y bueno, ya si Ana, no sé si haya tenido esa idea o a lo mejor ya lo esté haciendo, pero creo que es algo importantísimo, ¿no? Para que se teja esta red de apoyo entre padres. A mí me pasó, yo no me dedico a la educación especial, sin embargo, pues en mi vida profesional me ha tocado estar con chicos. La última vez fue en la universidad, en donde ya un chico tenía este diagnóstico, pero pues sí me toca experimentar esta frustración de los padres de que pues no, pues a lo mejor porque antes no había tantas herramientas como las hay ahora para tratar el autismo, pues no fue diagnosticado adecuadamente o ella tuvo desconfianza de llevarlo o el chico no quiso, o sea, no hubo una mancuerna ahí, labor terapéutica que se logró de tal forma que no fue atendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo buscaba en ese momento a alguien que lo pudiera atender ya grande, ¿verdad? Un chico autista ya adulto de universidad de 20 y tantos años. No encontré aquí en mi localidad, pero para empezar, yo pensaba en esta frustración de los padres, ¿no? De pues ya qué hago, ¿no? Ya no puedo hacer nada por él. Ahí que se vaya como pueda y que es que sigamos tropezando como podamos. Pero sí es importante, yo creo, estas comunidades de padres y no sé si ya lo haya o haya algún plan por allí. Gracias. Gracias, Sagui. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Después voy a ceder la palabra a Marifer y posteriormente voy a leer los comentarios que están llegando desde Facebook y desde la sala de Zoom. Eh, Estoy compartiendo en este momento un enlace que los puede llevar a un grupo que tenemos de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. También en la descripción de este video voy a dejar el enlace a la página de Ana por si es que se quieren contactar con ella. Aquí la situación que nosotros vemos y venimos viendo desde hace muchos años es que tristemente hay gente que se aprovecha de esta necesidad de los papás. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo muchas ganas de ver el lado positivo de la situación y que el mensaje sea propositivo. Sin embargo, es necesario señalar que eso existe. Hay depredadores en la naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de ello y ser conscientes también de que cuando hay un papá en una necesidad tan fuerte, hay gente que se aprovecha de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo retomo esta recomendación de Ana de tener sentido común. No hay prácticas mágicas, no hay soluciones rápidas. Para poder acompañar y encontrar respuestas adecuadas, también uno tiene que adquirir herramientas y estarse haciendo preguntas. Y entender también desde qué lugar se encuentra uno y si uno está en una situación de tanta necesidad, también eso lo puede a uno volver vulnerable, ¿no? Entonces, también la finalidad de este proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno no solo nace por la necesidad de llevar estos temas y acompañar a los niños con algún tipo de discapacidad, sino que se sostiene y continúa viviendo justamente porque existen esos seres
que no ayudan, que a veces en la mejor situación estorban, pero que cuando no hacen daño, ¿no? Es para generar información confiable, para acercar el apoyo de profesionales con ética. Y bueno, les compartí el enlace, quien se quiera unir, son bienvenidos. No sé si te gustaría comentar algo, Ana, si no voy a ceder la palabra a Marifer. No, adelante, adelante. Marifer, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola Ana. Bueno, primero que nada, felicitarte por esta charla que me parece increíble porque yo actualmente tengo 25 años y tengo también diagnóstico de autismo. En mi caso, ay, lo siento, lo estaba sonando, lo siento. Bueno, en mi caso yo tuve un diagnóstico tardío y fue muy difícil porque viendo, o sea, escuchándote, es como, wow, hay muchas cosas que fueron mi infancia, pero claro, la diferencia es que, bueno, yo tengo el que en aquel entonces le llamaban síndrome de Asperger, actualmente me lo pusieron tipo 1, pero sé que esto es un espectro. Entonces, em, en mi caso yo tuve el diagnóstico súper tardío por esto del desconocimiento. Yo por lo menos no tuve la oportunidad de que en mi casa o algo así se sospechara de que, oye, esto no es normal, yo también tengo TOC, yo también alineaba las cosas, yo también apilaba las cosas, el ruido no lo tolero, no puedo estar en sitios concurridos, me pasa que por lo menos no puedo poner atención a dos cosas al mismo tiempo. Si estoy haciendo algo y me hablan, no sé, no escucho, no sé porque estoy concentrada en lo que estoy haciendo, cosas por el estilo. Y en mi caso, bueno, me pasaba que mi comunicación no era la habitual. Em, yo hablaba, pero hablaba en un lenguaje que quizás no era comprensible para las personas de mi edad. Yo hablaba como adulto y cosas así, porque era lo que escuchaba y era lo que yo repetía. Entonces, a mí me diagnostican a los 16 años porque yo era voluntaria en un centro de educación especial donde atendían a niños con autismo. Y la psicopedagoga, cuando yo estoy atendiendo, porque yo era como auxiliar de ella y ayuda a los niños en la terapia ocupacional, y me dice, oye, tú tienes muchísimos rasgos de autismo, creo que deberíamos evaluar. Como yo en esos entonces era menor de edad, me evaluó la psicóloga de ahí, y ya luego me refirieron a psiquiatría, me hicieron el diagnóstico, ya luego de adulta fui reevaluada de nuevo y me lo actualizaron. Pero el punto es que yo pienso que qué bonito es ver que actualmente hay más conocimiento y hay padres que se están preocupando por esto y por sus hijos, porque pueden haber diagnósticos tempranos y eso puede significar que puedan tener la atención que necesitan antes de que ya hayan como más conductas instauradas, más traumas, más problemas a nivel social, bullying, ser víctimas de, no sé, algún tipo de discriminación, incluso a nivel laboral, etcétera. Entonces, me parece muy bonito que actualmente estén siendo diagnosticados los niños más temprano para que puedan ser unos adultos quizás un poco más funcionales. Y claro, yo estudié en la universidad, yo llegué a tener trabajo, cosas de estas, pero pudo haber sido diferente a nivel sensorial, a nivel de cómo yo estaba, menos crisis, o sea, la ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Esas son cosas que, y de hecho a nivel de terapia ocupacional, yo actualmente a mis 25 años que la estoy haciendo, estoy aprendiendo a regularme a nivel sensorial, lo que es texturas, cosas a las que yo le tengo aversión y no tolero, para tener menos crisis y menos ansiedad, que quizás no son como antes, no parecen, pero las crisis de adultos son reales y se manifiestan quizás de otra manera. Quizás un adulto no se va a poner a llorar o va a hacer un berrinche, pero sí va a tener un ataque de pánico, o se va a poner irritable o puede explotar de alguna otra manera. Entonces, el resumen de todo esto es que me parece súper bonito ver cómo actualmente los padres se están capacitando y todo, y que, ok, a veces sí se sabe que no hay recursos, Latinoamérica es una realidad, pero también me parece importante el tema del conocimiento, porque desde la misma casa se puede sospechar algo, de entrada es donde se puede comenzar a atender. Y otra también herramienta que me parece súper útil, que por ahí comentaron lo de los grupos de padres, es quizás escuchar incluso adultos con autismo.
porque hay muchísimos. Y eso quizás es lo que puede dar, no tanto como una guía, un mapa, porque todos somos diferentes, pero quizás sí aquellos padres que están en una posición de negación, de que creen que su hijo nunca va a salir de ahí, que su hijo nunca va a tener trabajo, que nunca va a tener vida social o lo que sea. Quizás ver a un adulto que quizás sí o no pudo tener la oportunidad de ser atendido y recobrar esas esperanzas de que pueden ver a su hijo en ese futuro, que sí existe y que va a poder ser independiente y que va a poder ser una persona que quizás cuando ustedes no estén como padres pueda valerse por sí mismo, porque sí es posible. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería decir y bueno, muchas gracias porque me hace recobrar la fe en las futuras generaciones. Me parece muy bonito, de verdad. Mm, Gracias, sí, muy súper importante lo que dices, definitivo. Muchas Gracias gracias, a ti. Marifer. Voy a leerles los comentarios de las personas que nos escriben en Facebook y también en el chat. Wilenis nos comparte el comentario de Nancy, que desde Facebook comenta: soy maestra y he conocido papás que no aceptan el diagnóstico, se niegan y no le dan la atención necesaria al niño. De la misma manera, he conocido papás que al recibir el diagnóstico de su hijo, inmediatamente comienzan el trabajo con terapias y hacen todo lo posible por apoyar a sus hijos. Shesnarda comenta: es sumamente importante reconocer y comprometerse con el tratamiento, pero quería preguntar algo. Una inquietud muy frecuente de los padres es el manejo de las emociones y quería saber cómo lo han manejado. Sumamente agradecida. Otro comentario desde Facebook. Nancy comenta: este tipo de temas son muy importantes y deberían darse a conocer más, sobre todo en las escuelas, para que los que nos dedicamos a la educación podamos hacer las adecuaciones necesarias en nuestras aulas. Carolina Lizama dice: sí, así es increíble todo lo que mejoró mi vida desde el diagnóstico de mis hijos. Creo que he podido disfrutar la maternidad gracias a todo lo que he aprendido de ellos. Maru Rivera escribe: gracias por compartir su experiencia y me gustaría saber qué edad tiene ahora Alex, y súper importante sería conocer cuál es como familia el proyecto para un futuro con Alex. Darlene Contreras escribe: gracias, Ana, por compartir una parte de tu vida y experiencia ante algo que desconocías y motivar a los demás de no dejarse vencer por el miedo. Sheila desde Facebook comenta: estoy de acuerdo, aquí en Guatemala solo las instituciones privadas tienen el privilegio de ser instruidos, solo una públicas, me imagino que solo una escuela pública. Tengo conocimiento del Instituto Neurológico y si hay más están saturadas. Entonces, Ana, adelante. Las preguntas que te Sí, hicieron, ¿te las recuerdo sí. o las No, agarras? sí, mira, sí, aquí las tengo, Rivka. Sobre las emociones, esto es algo bien importante. Obviamente, cuando un niño está desregulado, difícilmente es posible enseñarle algo en ese momento. Entonces, yo creo que cuidar esa parte de la autorregulación de ellos, dejarlos, por ejemplo, algo que en mi hijo pasa mucho es que cuando está entrando a una crisis, hubo algo previo, o sea, definitivamente. Entonces, aprender a detectarlo puede ayudarles a tener emociones un poco más aterrizadas, digamos, y no explotar. Claro que no es difícil, es un trabajo bastante complicado porque más, por ejemplo, en el caso de Alejandro, que no hay habla, no hay comunicaciones, él suelta palabras una que otra, pero esa parte de cuidar la autorregulación, de darles el espacio que necesitan, las herramientas que necesitan, eso es súper importante. Tratar de darles a ellos todas las herramientas necesarias, ya sea para hablar, ya sea para moverse en la casa como ellos necesiten, comer, va a cuidar mucho esa parte de las emociones que ellos sientan, porque recordemos que ellos sienten, la mayoría, no quiero generalizar, pero sienten en potencia, ¿no? Entonces, algo que puede ser chiquito puede desatar algo enorme, ¿no? Entonces, yo creo que cuidarlo en todas las áreas puede ayudarle a manejar más sus emociones, ¿no? Entonces, anticiparle, o sea, vamos a salir, terminas esto. Yo uso algo mucho en Alejandro que me ha servido muchísimo, es
primero esto y luego esto. Y él ya conoce esa regla. Entonces, en lugar de jalarlo e irme al carro rápido porque tengo prisa, minutos antes, yo sé que es difícil porque la vida es así acelerada, minutos antes le digo, terminas esto y nos vamos. Primero esto y luego esto, ¿no? Entonces, como que tratar de cuidar todas esas áreas que para nosotros a lo mejor no son tan obvias, puede ayudarle a regular más sus emociones, ¿no? Siento que por ahí va. Em, Alejandro ahorita cumple 9 años en julio y esta es la otra pregunta. Nuestro objetivo como familia es, primero que nada, tratar de lograr una mayor independencia. Alejandro está muy comprometido por los otros diagnósticos, pero lograr una mayor independencia hasta donde nos sea posible, ¿no? Por ejemplo, a él le gustan mucho las lavadoras. Bueno, pues a lo mejor no va a estar en arquitectura, pero es un máster en lavado, secado, planchado, doblado y almacenado. Entonces, buscar esas áreas donde vemos que es más fácil para él, que está más interesado, buscar por ahí cierta conexión para ayudarlo, ¿no? Entonces, a través de sus intereses especiales es donde nosotros conectamos con él y buscamos su independencia hasta donde se pueda, ¿no? Porque también sabemos que a lo mejor no va a lograr hablar porque él va a decidir no hablar. Sé que conoce muchísimas palabras, pero no las usa. Entonces, lograr esa independencia hasta donde se pueda es nuestro mayor objetivo y principalmente crear emociones positivas en él, cuidar mucho las negativas, porque de ahí siento que en el caso de Alejandro derivan muchísimas cosas. Entonces, más que nada va por ahí, lograr una comunidad para él en sus hermanos, en el apoyo de los hermanos, que ellos entiendan la importancia de que Alejandro necesita ayuda y que necesita atención y necesita, pero no como una carga o como una obligación, sino como algo más por humanidad, ¿no? Ese es nuestro objetivo, rodearlo, cobijarlo, impulsarlo, apoyarlo y nunca dejar de creer en él. Eso es algo que tenemos muy marcado, o sea, impulsarlo. Le gusta el piano, vamos a seguir por el piano. Le gustan las letras y los números, todos los días repetimos sumas y sumas, sumas y restas, sumas y restas. O sea, no lo forzamos a lo que no le gusta, lo impulsamos por donde le gusta. Creo que por ahí es nuestro objetivo, lograr hasta donde se pueda una independencia y que sea, pues, feliz. Gracias, Ana. Justamente, ¿no? Una frase que nosotros nos decimos mucho es conocer la discapacidad para descubrir las capacidades. Esto es, va a haber Exactamente. cosas que no va a poder hacer nunca. Digo, yo hubiera querido ser astronauta, pero no lo voy a hacer. Pero a lo mejor en lugar de eso puedo hacer pan muy rico, ¿no? O sea, no me hace menos Definitivo. persona y no me resta el talento que sí tengo. Em, y aquí mencionan dos cosas muy interesantes, la negación del diagnóstico, que a mí me parece que es un proceso que duele mucho y que también puede llevarnos a todos ya lo hemos platicado, de hecho, Ana, todos este tipo de piruetas mentales y el sostener eufemismos para no asimilar la situación de la discapacidad o propia o de nuestros hijos, ¿no? Esa es una situación que yo creo que es algo muy natural, la no asimilación del diagnóstico o esta situación que tú mencionas cuando la pediatra te menciona, te sugiere el test, tú mencionas que sales con enojo e indignación, ¿no? Entonces, Así es. tratar de Es muy entender. normal, es muy humano, siento yo. Exactamente, y este comentario de, si no me equivoco, ese Ana, no es cierto, esta compañera Nancy, que es importante el tema en las escuelas, fíjate que aquí hay dos cosas, algo que nosotros nos preguntábamos mucho es a quién le importa la discapacidad. Tristemente, a veces somos indiferentes a esa realidad o porque no nos ha tocado en carne propia o con algún familiar o en el trabajo, ¿no? Entonces,
Porcentualmente, la gente con discapacidad es una minoría, es muy, muy poca, y si a eso le sumamos que hay diferentes tipos de discapacidad, es todavía menos. Entonces, ¿a quién le importa la discapacidad? Yo pienso que a todos nos debería de importar, y justo como lo dice Nancy, en las escuelas, sobre todo a la gente que trabajamos en las escuelas o como psicólogos o como terapeutas y en general, digo, como personas, porque la gente con discapacidad son miembros de nuestra comunidad, son miembros de la sociedad. Entonces, sí nos obligan a ser más empáticos, a estar más despiertos y tomar acción también, ser agentes de cambio de forma activa. Y algo que a mí me llama la atención, no sé cómo es en Latinoamérica, si alguien nos puede dejar en los mensajes si ocurre igual, por lo menos aquí en Israel la formación como docente exige llevar 2 materias que son obligadas. La primera es sobre discapacidad. Tienes que aprender Ah, de discapacidad y sobre los trastornos del neurodesarrollo. Sí o sí, te tienes que chutar lo que dice el DSM, lo que pasa en materia de legislación en Israel. Y otro de las materias obligadas es cómo dar acompañamiento para la inclusión. Y el primer tema que se toca es cómo dar acompañamiento a los padres, porque no, es un wow. tema muy complicado. Como docente tienes que ser muy empático y entender para no hacer estas piruetas mentales de irte con el eufemismo de no es una enfermedad, es una identidad, ¿no? Entender que el papá puede estar en ese proceso, pero por otro lado entender que el niño sí tiene una discapacidad y que como docente Total, es tu obligación entender cuál es su límite, pero al mismo tiempo trabajar como si no existiera ese límite, para llevarlo a así es, un lugar en el que sea miembro de la sociedad. Entonces, bueno, total. ¿te gustaría comentar algo, Ana? David está levantando Sí, la mano y mira, también perdón, hay sí. personas que están escribiendo. Adelante, Ana, por favor. Mira, te voy a decir una frase que me dijo el neurólogo y que a mí se me quedó grabada y lo amé por eso. Me dijo, tú no te guíes por mi diagnóstico como médico. Guíate en lo que tú como mamá vas a lograr hacer con tu hijo. A mí esas palabras se me quedaron, te lo juro, y es eso que tú dices, esa, esa empatía que puedan sentir los profesionales, la gente en el parque, que se acerquen y te pregunten, oye, es autista, ¿qué le gustaría jugar? ¿No le gustaría? Lo saludan. Esa O en los empatía nos cumpleaños, hace perdón, ahí, perdón, Ana, pero en los ¿no? cumpleaños en la escuela, o sea, hay Ujú, niños que dicen, no voy a la fiesta de cumpleaños, niños ya grandes, no voy a la así es, fiesta porque los sonidos no puedo. Y cuando los así es, papás de los compañeros entienden, pues planean la fiesta de así tal es, forma que pueda haber el ambiente adecuado también para este niño. así es, Discúlpame, Ana. definitivo. David, está cerrado. Sí, Perdóname que te yo corté. voy a salir un poco con comercial, pero hace poco tuvimos una rebatinga en un grupo de WhatsApp y en donde se menospreciaba el, al médico. Y tú estás hablando de un médico que se portó encima de ser un profesional, se portó como ser humano. O sea, Ujú. hay seres humanos con los médicos también. O sea, es gente que Ah, no. de oficio quieren hacer bien. Pero a mí me gustaría preguntarte, Ana, ¿cuál es el papel que ha jugado durante todo este camino el profesional y en específico esta persona que da el diagnóstico, que es un médico, precisamente por lo que mencionabas, porque hay otras comorbilidades, otros problemas que acompañan al niño, no nada más el Claro, autismo. claro. No, un papel fundamental, David. Para mí, yo te voy a ser sincera, yo no, ahora sí que como decimos en México, no doy paso sin guarache, yo no doy paso sin la revisión de mi doctor. Yo no pruebo suplementos, vitaminas, nada si no pasa por la autorización de mi doctor. Para mí, la salud de Alejandro es lo principal y definitivamente acercarme antes de tomar una decisión de, oye, quiero hacerle este examen, es con él, ¿no? Con el neurólogo, estoy con otro neurólogo especialista en epilepsia. O sea, ellos a mí son los que me dan
el camino a seguir. Y claro, mi obligación como papá es, me recomiendan un medicamento, yo tengo que tener las alertas, las antenas bien paradas y decir, ok, voy a revisar el medicamento, cómo funciona en él, no nada más se lo doy. Entonces esa es mi obligación, porque igual son seres humanos y se pueden equivocar, y entonces es mi obligación llevar una agenda y de cómo le funcionó, no le funcionó, le cayó pésimo y cuestionarlo. ¿Qué otros hay? ¿Qué otras opciones hay? Siento que esa comunicación médica con un profesionista, que para mí los médicos es de las mejores profesiones que hay en la vida, porque tienen nada más y nada menos que la vida de un ser humano en sus manos. Yo sigo al 100%, pero cuestiono, ¿no? O sea, también cuestiono. ¿Qué más puedo hacer? O sea, y ahí fue donde yo le pregunté, ¿qué más puedo hacer? Y me mandó más estudios, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad que todos los papás tenemos que hacer, cuestionarlos, pero siempre cualquier cosa que tomemos decisiones de la mano de un doctor, un profesionista, ¿no? Para mí es básico. Y de hecho, esto que mencionas, Ana, ¿no? Tanto los docentes, psicólogos, terapeutas, podemos ser puentes, ¿no? Entre Sí. los padres, el niño, los médicos especialistas. O sea, eh, los niños necesitan de todos nosotros. Así. Cualquier niño necesita de todos nosotros, especialmente los niños con discapacidad. Te voy a leer los comentarios que están dejándonos en el chat antes de ir cerrando. Shesnarda escribe, excelente Ana, sumamente agradecida. Carolina Lizama Rojas dice, importante darles herramientas y una de las cosas que aprendí de Temple es recordarles que siempre tendrán los brazos de mamá para los abrazos que necesitan, validar su sentir a cada momento. Muchas gracias, Ana, por educarnos y hacer conciencia del autismo. Diana nos trae un comentario de WhatsApp de Adriana. Adriana siempre está aquí o allá pendiente. Adriana, gracias por tu comentario. Ella dice, agradezco la sesión de hoy porque es la explicación y experiencias de madres y para mí que trabajo en un kinder me enseña mucho. Dice Caroline, gracias Ana, qué palabras más humanas. Adriana comenta nuevamente, la participación de la adolescente, reconozco la necesidad de las propuestas que dio. Muchas gracias. Me imagino que te refieres a Marifer. Wilenis escribe un comentario que nos dicen desde Facebook. Guadalupe nos dice, eres una gran mamá, Ana. Carolina Lizama dice, en Chile solo le dan una pincelada del tema. Ahora que está la ley de autismo, se obliga a que tengan esa capacitación, pero es reciente. Sobre esto, esta capacitación en Israel es con todos los trastornos del neurodesarrollo, porque igual te puedes encontrar con un niño que tiene problemas de lectura. Entonces, no lo pones a leer 10 veces porque crees que es a lo mejor un niño flojo. No, tienes que entender que puede ser un trastorno del aprendizaje. Entonces, es necesario tener, entre más herramientas uno tenga, y mejor las pueda aplicar, más puede ayudar uno para que la vida de un niño mejore y de su familia, por cierto, ¿no? Ujú. Caroline dice, en Chile existe una ley para la salud y educación, hace un año la cual aún no se implementa. La educación exige a los padres diagnóstico, pero existe poca colaboración. Comenta Lizama Rojas sobre su hijo. Dice, la maestra me dijo que mi hijo no terminaría su básica y tengo el agrado de compartir que él está en la universidad. No cortemos las alas antes de que intenten volar. Un abrazo, Ana y Rivka. Es un agrado escucharlas. Gracias, Caro. Y veo que entró Gabriela Vargas. Bienvenida, Gaby. Nos hiciste falta. Justamente estaba pensando en ti por esta situación que mencionabas, Ceci, de los hermanos, la familia, ¿no? Que es toda Básico. esta red de apoyo y que justo toda la sociedad alrededor es importante que estemos con la familia, porque la familia es el primer vínculo de los chicos con discapacidad a la sociedad, ¿no? Entonces es necesario, sí, desde la persona que maneja el autobús hasta el Ujú. docente, el psicólogo, que tengamos por lo menos esa sensibilidad, si no el conocimiento, la sensibilidad. Em, Ana, por favor, si pudieras darnos un comentario final antes de despedirnos. Bueno, pues yo agradezco estos espacios, yo como mamá, al contrario, agradezco estos espacios que te informan,
que te preparan para atender, volvemos al mismo punto, herramientas, y yo la verdad estoy muy agradecida por haber encontrado estos espacios de información verídica, ¿no? Es básico para los papás. Y pues nada, es eso, crear empatía en la sociedad, tan importante para acompañar a los papás. Me encantó todo lo que comentaste, lo que comentaron, es justo eso. Necesitamos tanto las familias como los niños, las personas autistas, los niños adultos autistas, empatía, ¿no? Entender la diversidad, entender las complicaciones de una familia y entender que el cuidado del hijo de la persona es cuidado médico, social y escolar es súper importante. Sí, solo voy a hacer un comentario que escribe Gaby. Dice, los hermanos somos la primera instancia de apoyo y necesitamos información y respeto a nuestras decisiones, por supuesto, porque también los hermanos juegan una parte muy importante. Ya vas a ver la grabación, Gaby, que mencionaba Ceci sobre el cómo es que los hermanos también comparten todo este proceso del diagnóstico con los papás. Entonces, sí creo que también se debe hablar todavía más de qué pasa con los hermanos, qué pasa con la Total. familia. Em, pues bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Les acabo de compartir por mensaje el enlace a el formulario para que ustedes puedan solicitar su constancia de participación gratuita. Muchas gracias por estar presentes. Asimismo, les voy a compartir el enlace de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. En el grupo, nosotros vamos a seguirles informando de las actividades gratuitas que llevamos a cabo. Durante el mes de abril vamos a llevar a cabo tertulias, cuya temática es obviamente relacionada con el Día Internacional de Concientización del Autismo. Y también tenemos, no sé si a Carolina, a Caro, por aquí Caro Lizama, le gustaría hacer algún comentario sobre su mesa redonda del mes de abril. También tenemos este espacio que inició el año pasado, pero que este año ya viene como con más fuerza, que es el de personas cuidadoras, porque hay, digamos, alrededor de la gente con discapacidad, si metemos debajo de la alfombra a la gente con discapacidad, a toda la gente que está alrededor, está hasta abajo de la alfombra, y las personas cuidadoras son muy importantes en este proceso del acompañamiento de las personas con discapacidad y tristemente es el grupo menos visibilizado. Entonces, no sé si le gustaría hacer algún comentario a Caro. Asimismo, bueno, en lo que Caro se nos anima, comentarles que tenemos la próxima semana, el sábado 6 de abril, inicia el curso de psicofarmacología aplicada a el marco escolar. Eh, Este curso tiene como finalidad justo el poder enseñarnos a los profesionales qué signos debemos de tener en cuenta cuando llega a nuestro consultorio o a nuestra aula un niño que tiene algún tipo de medicación. En qué hay que poner atención acerca del el medicamento que está usando para dar la información adecuada a los padres de familia y que estos a su vez puedan informar a su médico y tratar de entender si el medicamento es adecuado para el niño o la dosis, ¿no? A veces el medicamento sí es adecuado, pero la dosis no, o el medicamento no es adecuado en lo absoluto. Entonces, Caro, ¿te Sí, gustaría compartirnos unas palabras? E Hipólito también, si te gustaría hacer una breve invitación. Bueno, muchas gracias Ripka y muchas gracias Ana por el tema, me llega mucho como familia y justamente lo que decía Ana, el apoyarnos como cuidadores, el buscar ayuda y apoyo. Nosotros estamos con las mesas redondas y esta mesa redonda termina la primera etapa con una exposición de autocuidado, que fueron unas tareas que nos dejaron unas profesionales que hicieron, nos acompañaron la mesa del mes pasado y este 14 de abril a las 12 horas del Centro de México tenemos la próxima mesa redonda con esta exposición de que vamos a comentar y a mostrar qué es lo que hicimos durante este mes con respecto a nuestro autocuidado. Así que quedan todos súper invitados a las mesas redondas que se hacen el segundo domingo de cada mes aquí por Infancia y Desarrollo Pleno.
Muchas gracias, Rivka. Gracias, Caro. Hipólito, ¿te gustaría hacer una breve invitación antes de despedirnos? Claro, muchas gracias. Antes que nada, Ana, me gustó mucho tu plática. Muchas gracias. Siento que transmitiste mucha información de forma muy clara y parte de tu experiencia personal. La verdad me gustó mucho. Te lo agradezco. De hecho, voy a, si me lo permite también, Ripka, pues compartir la grabación con algunos estudiantes que tengo. Y bueno, también abro la invitación, como mencionaba Ripka, al curso de psicofarmacología. Yo considero que la farmacología es algo que tenemos siempre en nuestra vida diaria, entonces entenderla yo creo que nos ayuda no solo como profesionales de la salud, sino también como individuos en esta sociedad. Muchos consideran que algunas cosas no son fármacos, pero en el curso pues estaremos viendo que este concepto se puede aplicar a muchos aspectos de la vida cotidiana. Gracias, Muchas gracias, Hipólito. Ricardo. Gracias. A las compañeras que están escribiendo, Doris, si quieren ponerse en contacto con nosotros, desean que les llevemos algún tipo de plática o de capacitación a sus centros de trabajo, por favor, contáctenos. Nos pueden contactar por medio de las redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn como @infancia desarrollo pleno. O bien, pues bueno, se pueden unir a nuestro grupo de IDP en WhatsApp. Ahí vamos a estar en contacto con ustedes. Los voy a dejar con una canción. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por esto que nos compartes, que es producto de un proceso largo, no fácil, pero que estoy segura que va abriendo camino para las familias que recién están iniciando o que se encuentran en medio del proceso. Y bueno, por supuesto, siéntanse libres de compartir estos materiales. Estos materiales quedan grabados en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y justo son para servir a la sociedad. Creo que estamos viviendo en una época en la que nos estamos juntando como humanidad. Aquí estamos reunidos gente de toda Latinoamérica, incluso yo que estoy en Israel y Ana que está en Estados Unidos, y nos estamos juntando como humanidad justo para dialogar, ¿no? Para encontrar soluciones en conjunto. Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy bonito domingo, gracias porque hicieron un espacio en su agenda y nos vemos el 14 con Carol y Sama. Si se unen a nuestro grupo de IDP en WhatsApp, van a ser partícipes de las tertulias semanales. Y nos vemos en el próximo webinar del mes de abril. Gracias y también los esperamos en nuestro programa de capacitación. Que estén muy bien. פגשתי אותו בלב המדבר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה והם קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. ואז תעשו עמי חסד קטן, כתבו נא מהר לכל אמותינו, שירווח להם קצת ויפוג צערן. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה והם קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. פגשתי אותו בלב
גולשי אקס פקטור ישראל, אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.